Mi madre ni siquiera parpadeó cuando lo dijo al otro lado de la mesa. «No eres ni la mitad de la mujer que es tu hermana». Las palabras pegaron tan fuerte que sentí que el cuarto se inclinaba. Eché mi silla hacia atrás, sintiendo cómo todos los años que había guardado silencio se me apretaban en el pecho y dije: «Entonces que ella empiece a pagar tu hipoteca». Los tenedores se quedaron en el aire. Mi papá se puso pálido. «¿Hipoteca? ¿Qué hipoteca?», susurró, como si la verdad pudiera tragárselo entero. Pero ese momento, el impacto, el silencio, el miedo en sus ojos, no fue nada comparado con lo que vino después. Porque el verdadero secreto todavía no había salido a la luz. Me llamo Nora Elizalde, y durante casi toda mi vida he sido la callada de una familia que nunca deja de hablar de mi hermana. La gente suele asumir que soy tímida, pero eso no es del todo cierto. Solo aprendí muy pronto que, en la casa de mis papás, el silencio mantiene la paz. Y la paz, por frágil que fuera, era algo que yo intentaba proteger. Sobre el papel, mi vida se ve estable. Soy gerente financiera en una empresa de logística cerca del puerto de Veracruz. Trabajo con números, fechas límite y sistemas que sí tienen sentido. Hay una calma en las hojas de cálculo que la vida real nunca me ha ofrecido. Mis días siguen ritmos predecibles. El eco de las montacargas en los muelles, el zumbido de la oficina, el suave clic de mi teclado. Vuelvo a un departamento pequeño, con lámparas cálidas y vista al río. Algunas noches preparo pasta, me recojo el cabello y encuentro consuelo en cosas pequeñas y ordenadas. Pero esa estabilidad se acaba cada viernes. Es cuando manejo hasta la casa de 2 pisos de mis papás, en un fraccionamiento de las afueras, un lugar rodeado de setos recortados y de la ilusión de una familia perfecta. Por dentro, la perfección se cuartea rápido. En cuanto cruzo la puerta, me siento otra vez de 16 años. La segunda hija, el papel de reparto en el carrete de logros de Viviana. Mi hermana siempre ha sido la estrella, alta, segura de sí misma, el tipo de persona que llena un cuarto y espera que se quede lleno. Ganó trofeos en los concursos de oratoria de la prepa. Consiguió una beca para estudiar Derecho y entró a una carrera que todo el mundo aplaudió antes, incluso de que demostrara nada. Y yo, la Nora callada y constante, la vi tomar el centro del escenario como si le perteneciera por derecho de nacimiento. Mis papás la adoran, siempre ha sido así. En cada reunión familiar, en cada fiesta, en cada cena, levantan sus logros como si fueran ofrendas. Los nuevos casos que ganó, los ascensos que consiguió, la casa que compró, sus planes, sus vacaciones, su potencial. Y luego estoy yo, Nora, la que pagó su propia colegiatura a los 17 años. Nora, la que trabajó en 2 empleos durante la universidad. Nora, la que nunca pide ayuda. Aprendí a no hacerlo. No es que mis papás no me quisieran, simplemente preferían la historia más ruidosa. Aún así, seguía yendo cada viernes porque ellos insistían. Mi papá siempre decía: «En esta familia hay un lugar para ti, no lo dejes vacío». Mitad broma, mitad en serio. Mi mamá me llamaba si llegaba aunque fuera 5 minutos tarde. «La familia primero», me recordaba, aunque muchas veces se sentía más cierto decir «Viviana primero». Las cenas eran previsibles. Mi mamá servía el mismo pollo al horno. Mi papá hacía las mismas preguntas. Viviana contaba las mismas victorias y yo empujaba la comida por el plato, fingiendo que el silencio que cargaba no pesaba con una ferocidad casi física. Pero el viernes, antes de que todo implosionara, se sentía distinto. Mi mamá me lanzaba miradas rápidas, filosas, como evaluándome. Viviana estaba de un humor inusualmente triunfante, como si supiera algo que yo no. Hasta la sonrisa de mi papá parecía demasiado estirada. Lo presentí entonces, una tormenta formándose debajo del educado tintineo de los platos. Solo que no sabía que iba a pegarme primero a mí. Esa cena de viernes empezó como todas las demás, pero había un peso en el aire que no sabía nombrar. Mi mamá se quedó más tiempo de lo normal junto a la estufa, removiendo la misma olla 2 veces, la mandíbula apretada. Viviana deslizaba el dedo por el teléfono con una sonrisa tan soberbia que parecía ensayada. Y mi papá no dejaba de carraspear como hace cuando se está preparando para dar algún anuncio. Había vivido suficientes viernes como para saber cuándo algo se venía, pero intenté sacudírmelo. Puse la mesa, acomodé los cubiertos,
Fingí no notar la tensión que se acumulaba en cada respiración. Cuando por fin nos sentamos, la conversación, como siempre, giró hacia Viviana. «La próxima semana va a presentar en un congreso», dijo mi mamá con orgullo. «La invitaron a ella. ¿A poco no es increíble?» «Siempre ha sido excepcional», añadió mi papá, dedicándole una sonrisa digna de propaganda de campaña. Viviana se encogió de hombros con falsa modestia. «Bueno, ¿reconocen el talento cuando lo ven?». Mastiqué despacio, tragando una mezcla de pollo y resentimiento. Me había pasado todo el día en el trabajo arreglando un desastre financiero que había dejado otra persona, pero eso nunca llegaba a la mesa familiar. Mis logros vivían en silencio en los rincones de la casa de mis papás, escondidos entre recibos y listas de mandado olvidadas. Intenté cambiar de tema. Esta semana encabecé un proyecto importante en la oficina. Mi director dijo que... Pero mi mamá hizo un gesto con la mano. «Vas bien, Nora, pero el trabajo de Viviana impacta a cientos de personas. Es distinto». Esa pulla, pequeña, aguda, intencional, cayó exactamente donde ella quería. Bajé la mirada al plato, recordándome seguir respirando. Solo era otro viernes, me dije. Otra noche de tragarme todo lo que quería decir. Pero entonces mi papá se recargó en la silla, soltando un suspiro dramático. «Hablando de casas», empezó. «Viviana nos ayudó el mes pasado con unos papeles de la hipoteca. Ha sido una bendición». Un escalofrío me recorrió la espalda. Papeles de la hipoteca. Bendición. La sonrisa de Viviana se ensanchó. «No fue gran cosa», dijo. Mi tenedor se quedó a medio camino de la boca. 3 años de mensualidades latieron detrás de mis costillas. Pagos que yo había hecho en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, porque me dijeron que no querían que nadie se preocupara. Había sacrificado vacaciones, diplomados, incluso el enganche para mi propio departamento. Y ahora estaban reescribiendo la historia. Un calor empezó a acumularse en mi pecho, lento al principio, luego subiendo como marea. Ya no podía contenerlo. Mi mamá debió sentirlo, porque me lanzó esa mirada, con la cabeza ladeada con condescendencia, que siempre significaba que debía quedarme callada. Luego dijo la frase que rompió algo dentro de mí. «No eres ni la mitad de la mujer que es tu hermana». El cuarto no solo se quedó en silencio, se quebró. Sentí cómo me enderezaba en la silla. Escuché el rechinar de las patas contra el piso de madera. Sentí cada palabra no dicha que había tragado a lo largo de los años juntarse en mi garganta como una tormenta, arañando para salir. Y por primera vez en mi vida en esa mesa no reprimí esa sensación. La dejé subir. Las palabras salieron de la boca de mi madre con tanta seguridad casual que por un momento me pregunté si siquiera se había escuchado a sí misma. «No eres ni la mitad de la mujer que es tu hermana». Lo dijo como quien comenta el clima, como si fuera un hecho que yo debía haber aceptado hacía mucho. Algo se estabilizó dentro de mí. Eché la silla hacia atrás despacio. El sonido de la madera raspando el piso cortó el aire en dos. La sonrisa de Viviana se desdibujó. Mi papá levantó la vista sobresaltado, como si hubiera olvidado que yo también estaba sentada allí. Sostuve la mirada de mi madre y con una voz más tranquila de lo que me sentía, dije: «Entonces, que ella empiece a pagar tu hipoteca». El silencio se estrelló en el cuarto. Mi papá parpadeó. «¿Hipoteca? ¿Qué hipoteca?». Su voz se quebró, casi suplicante. No me moví. «Las mensualidades de la hipoteca de los últimos 3 años». 3 pares de ojos se abrieron al mismo tiempo. Sorpresa, negación y algo parecido al miedo parpadearon en sus rostros. Sentí una extraña ligereza, como si por fin hubiera dejado de cargar un peso que nadie más sabía que existía. Mi mamá se recompuso primero. «Nora, no seas dramática. Nosotros nunca te pedimos...». «¿Que lo hiciera?», la interrumpí, la voz firme. «Cada mes. Solo esta vez. El mes que viene nosotros lo vemos. No dejes que el banco mande un aviso». «Tengo los comprobantes, tengo los recibos, tengo todo». El rostro de mi papá perdió todo el color. «No deberías sacar ese tema ahorita, no es apropiado». Ahí estaba, la descalificación, la minimización, el intento de empujar la verdad de regreso a las sombras donde preferían que yo viviera. Me puse completamente de pie, con las manos en el respaldo de la silla. «Lo que no es apropiado es fingir que Viviana salvó una casa que yo mantuve en pie pagando».
Viviana por fin habló, con la voz débil. Nora, quizá entendiste mal. Quizá mamá no quiso. Pero yo ya no la escuchaba. Los veía desesperados por reajustar la historia, por moldearla en algo cómodo para ellos. Y por primera vez no me encogí para caber en esa versión. Algo hizo clic dentro de mí. Algo filoso, claro, irreversible. Sin decir otra palabra, salí del comedor, tomé mi abrigo y crucé la puerta hacia el aire frío del puerto de Veracruz. La respiración me temblaba, pero no de arrepentimiento. Era el impacto de escucharme defenderme después de años de quedarme sentada. Esa noche, ya de vuelta en mi departamento, abrí la laptop, busqué el pago mensual automático y presioné cancelar. Apareció una ventanita. ¿Segura esta vez? Dejar de hacer los pagos debería haber sabido a cierre, pero en vez de eso abrió algo por dentro. Por primera vez en 3 años, mi cuenta de banco no se vació el día 15. El silencio de mis papás era tan fuerte que parecía hacer vibrar las paredes. Empecé a correr junto al río por las mañanas. Al principio era solo para calmar el temblor en las manos, pero pronto el ritmo de mis pies sobre el pavimento se volvió algo parecido a la libertad. Me inscribí en una clase de cocina, los jueves en el centro comunitario. Aprendí a hacer pasta casera y a reírme con desconocidos que no sabían nada de mi familia. Incluso dejé que unos amigos me arrastraran a hacer caminatas de fin de semana por el pico de Orizaba, donde el aire se sentía más limpio, como si todavía no lo hubieran respirado las expectativas. Con la distancia, empecé a verlo todo con más claridad. Solo este mes, no le digas a nadie. Cada vez que alabaron a Viviana mientras yo pagaba las cuentas en silencio. Y entonces llegó la foto. Llegó un domingo por la mañana, de parte de doña Jiménez, la vecina ya mayor de mis papás, que tenía la costumbre de fijarse en todo. Me mandó por mensaje una foto de la casa donde crecí, con una manta colgada en la fachada. «¡Felicidades, Viviana, por preservar la casa de la familia!». Todo mi cuerpo se quedó inmóvil. Preservar. Viviana. La garganta se me cerró, mientras miraba la manta, las manos entumecidas. Cada transferencia de madrugada, cada sacrificio, cada vez que me repetí, la familia va primero. Todo reescrito como si yo nunca hubiera estado ahí. No lloré. No esta vez. Sentí otra cosa. Algo más filoso, más firme. Caminé hasta la mesa del comedor. Saqué la carpeta donde guardaba cada comprobante y recibo que había impreso en los últimos 3 años, y empecé a ordenarlos fecha por fecha, mes por mes. Parecían menos un montón de hojas y más una autobiografía silenciosa del sacrificio. Fue entonces cuando me llamó Sara. «Nora, creo que deberías saber», susurró. «Tus papás están organizando una cena de agradecimiento familiar el próximo mes en la Ciudad de México. Me pidieron que hiciera la presentación de fotos». Me preparé para el golpe. «Déjame adivinar, es sobre Viviana». «Es peor que eso». Pude escuchar la incomodidad en su voz. «Quieren destacar que ella fue la razón por la que se salvó la casa. Me dieron los textos. La están llamando el ancla de la familia. Ancla, salvadora, heroína. Palabras que yo había ganado pero nunca recibido. «Mándame el archivo», dije. Dudó. «¿Segura?» «Muy segura». Cuando llegó la presentación, la abrí y se me escapó una risa hueca. Fotos de Viviana parada orgullosa frente a la casa, mis papás abrazándola en la entrada, textos como «Gracias, Viviana, por mantener a salvo nuestro hogar». Hice una copia del archivo y añadí lo que ellos habían borrado. Después de su última diapositiva, inserté una línea de tiempo con los pagos, gráficas de barras con el apoyo mensual, capturas de pantalla de los mensajes de mi mamá, difuminados por privacidad, pero claros en su significado. Y en la última diapositiva, una foto de la casa con las palabras «La verdad también merece un lugar». Guardé el archivo en mi laptop, en la nube y en una memoria USB que llevé en la bolsa como si fuera un latido. Pasaron las semanas. Me mudé a mi nuevo departamento en la Ciudad de México. Luminoso, silencioso, con ventanas de piso a techo que daban a la vista de la ciudad. Compré un sofá gris claro, una mesa pequeña de encino y un librero alto. Por primera vez en mi vida, entré en un hogar que me pertenecía por completo. La invitación llegó después. Un mensaje de mi mamá. Cena de agradecimiento familiar. Vístete bonita. Sin explicación, sin reconocimiento, sin disculpa. Pero cuando llegó el día, no fui para impresionarlos. Fui para terminar algo.
El restaurante en el centro de la Ciudad de México brillaba con luces ámbar suaves. A través del vidrio vi siluetas conocidas. Mis papás, Viviana con un vestido esmeralda, familiares que no veía desde hacía años. Todos vestidos como si asistieran a una ceremonia. Y de alguna forma, así era. Esperé junto a la entrada, sin que me notaran, mientras mi papá tomaba el micrófono. «Estamos aquí», empezó con orgullo, «para honrar a nuestra hija Viviana, la que dio un paso al frente en tiempos difíciles, la que nos ayudó a conservar la casa que has estado en la familia por décadas». Aplausos, sonrisas, flashes de cámaras. La presentación comenzó. Viviana en la entrada, Viviana sosteniendo papeles, Viviana sonriendo junto a mi mamá, texto tras texto pintando una historia que no era cierta. Entonces la pantalla titubeó. Apareció una gráfica de barras, luego otra, luego las fechas, los pagos. 3 años de apoyo financiero mío, desplegados en la pantalla con una claridad implacable. El salón se quedó en silencio. Mis papás se congelaron. La boca de Viviana se abrió. Di un paso al frente, hacia la luz. «Si la verdad incomoda a alguien esta noche», dije con calma, «ese no es mi problema». Todas las cabezas en el salón se giraron. Mi papá me miró como si fuera un fantasma que nunca esperó ver. El rostro de mi mamá se desmoronó, no de vergüenza, sino de miedo a quedar expuesta. Los ojos de Viviana se llenaron, no de tristeza sino de terror. Caminé hacia la pantalla. Durante 3 años pagué la hipoteca. No fue un mes suelto, fue cada mes, en silencio, con constancia. Mientras ustedes, miré a mis papás. Reescribían la historia para que fuera más fácil de aplaudir. Mi papá intentó hablar. «Nora, saca esto afuera». «¿Por qué?», pregunté. «Querías que todos aquí supieran lo que hizo Viviana. ¿Por qué no habrían de saber lo que hice yo?». Los murmullos se esparcieron como fuego. Sabía que algo no cuadraba. Siempre estaba trabajando hasta tarde. 3 años. Ella pagó todo eso. Viviana se quedó de pie, temblando. «Yo no les pedí que hicieran esto, solo... yo pensé que...». «No pensaste nada», dije no con crueldad, sino con simpleza. «Disfrutaste ser la heroína en una historia que nunca fue tuya». Mi mamá por fin encontró la voz. «Nora, no queríamos dejarte en ridículo». Solté una risa baja. «¿Dejarme en ridículo? ¿Diciendo la verdad?». La memoria USB pesaba en mi bolsa, pero lo que había en la pantalla era suficiente. No tenía ningún deseo de atacarlos más. El punto no era ganar, era ser vista. «Para que quede claro», dije, «no quiero la casa, no quiero créditos ni reconocimientos, solo no voy a dejar que me borren». El salón siguió en silencio mucho después de que me aparté de la pantalla. Mi papá extendió una mano. «Nora, espera». Pero no esperé. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sintiéndome más ligera que en años. Afuera, la noche fresca de la Ciudad de México me envolvió. Me quedé en los escalones, respirando el aire cortante, y comprendí algo. Eso no era venganza, era liberación. Adentro podían discutir, llorar, negar. No importaba. La verdad ya se había dicho, y yo por fin había salido de la sombra en la que me habían mantenido. Y una vez que entras en tu propia luz, no regresas. 2 días después de la cena, estaba regando una planta pequeña en el balcón cuando alguien tocó a la puerta. Por la mirilla vi a mis papás parados muy juntos, viéndose más pequeños de lo que jamás los había visto. Los ojos de mi mamá estaban hinchados, los hombros de mi papá tensos, como si el aire frío de la ciudad les hubiera tallado nuevas líneas a los dos. La puerta la abrí sin decir nada. Entraron despacio, recorriendo mi departamento con la mirada, como si estuvieran entrando en una vida que nunca me habían imaginado. La luz del sol se derramaba por las ventanas de piso a techo, iluminando las orillas de mi librero, la mesa nueva del comedor, el silencio que yo misma había construido. Mi mamá habló primero. «Nora, lo sentimos». La voz se le quebró. «Estábamos mal. No debimos dejar que la historia se volviera algo que no era. No debimos pedirte que cargaras tú sola con tanto». Mi papá añadió. «Lo hablamos. Queremos que tu nombre esté en la casa. Te lo ganaste». Dejé que las palabras se asentaran, no con amargura, sino con claridad. «No lo necesito», respondí. «Ya tengo un hogar, el mío. Lo que necesitaba era respeto y honestidad, no una escritura». Se quedaron en silencio. Las manos de mi mamá temblaban. Mi papá miró al piso, como si la verdad por fin
lo hubiera arrastrado a un lugar desconocido. Ya no estoy enojada, dije en voz baja. Pero se acabó eso, de que yo desaparezca. Si vamos a reconstruir algo, tiene que partir de ahí. Algo cambió en el ambiente. No fue perdón, todavía no, pero sí una apertura, un espacio donde podíamos respirar sin que las historias viejas nos aplastaran. Cuando se fueron, el departamento se sintió aún más luminoso. Caminé hasta el balcón, mirando el horizonte de la ciudad y dándome cuenta de que había cruzado una línea de la que ya no había regreso. Y por primera vez, el futuro se sentía completamente mío. Me quedé de pie en el balcón mucho tiempo después de que la puerta se cerró detrás de mis papás, viendo las luces de la Ciudad de México parpadear contra la oscuridad. Durante años, creí que mantener la paz significaba quedarme callada. Pero la verdad es que el silencio no te protege, te borra. Elegirme a mí misma no rompió a mi familia. Por fin, rompió la historia que me mantenía pequeña. Y quizá ese sea el verdadero comienzo. Si alguna vez has cargado un peso en silencio o te han borrado de tu propia historia, cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno. Y si este capítulo resonó contigo, suscríbete. Vienen más historias. Historias sobre encontrar tu voz, mantenerte firme y redefinir lo que significa la familia.